Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría empezar presentando a nuestro autor. Eh, Fabricio Jiménez Osorio nació en Santiago del Estero en 1989, vive en San Miguel de Tucumán. Es narrador, tallerista literario y editor. Fundó en 2015 la editorial artesanal Gato Gordo Ediciones, coordina los talleres Desarmar la Escritura y Dejar Aparecer, además de espacios de lectura y debate de literatura LGTB latinoamericana. Creó el Club de Lectura El Inocente, abocado a la narrativa breve de Juan José Hernández. Colaboró con las revistas Los Inquilinos, Campo Traviesa, Muta, La Cascoteada, Tucumán Literatura, La Papa y participó en diversas antologías publicadas dentro del NOA. Actualmente integra la cooperativa editorial La Cascoteada. Bueno, hoy vamos a presentar un libro que se publicó de manera independiente en el 2022 y que tiene un nombre que para mí de entrada ya me sugiere un montón de cosas, que es Ahora. Bueno, para contarles un poquito brevemente sobre mi lectura del texto y para darles un panorama. Ahora es, en principio, la materialidad literaria de una exploración muy concreta. La consigna era escribir todos los días una hora específica hasta completar las 24 horas que tiene un reloj. De esta aparente claridad surge una escritura que lleva al límite las posibilidades de la metáfora, suspendiéndola a un presente sin anticipos. Lo anecdótico que resulta a veces relatar los motivos que impulsan a escribir, en este caso se convierte en un eje transversal que nos abunda a cada tropiezo. Los rastros del cuerpo escribiente pueden leerse en cada relato, donde la lucidez de la mañana o la ambigüedad de la tarde e incluso los delirios de la madrugada, la nebulosa del sueño y la redundancia del inconsciente amenazan con volverla imposible. Sin embargo, es la escritura que no especula con el resultado como único acto gozoso, en cambio, se sitúa en la experiencia física, sensible y hasta desgastante de escribir. Ahora sitúa al lector en una práctica novedosa, no es condescendiente con él, no lo consiente con la tranquilidad del sentido, porque sabemos que inferir una narrativa es consuelo y que obviar de ella a veces nos ataca de vacío. Pero aquí no hay eso, no hay la solemnidad de quien percibe su proyecto como implacable, hay el humor de quien sabe que el compromiso con la escritura también implica como contraparte no tomarse tan en serio el asunto, no de la escritura, sino del ser escritor, o en otras palabras, abrirse al juego que implica hacer cosas con el lenguaje. Ahora nos lleva indefectiblemente a pensar las condiciones posibles del relato, sus acciones proveedoras, donde todo acto físico del ocio, del trabajo, del amor, del abandono, parecen ser meros pretextos ante la verborragia del texto por escribirse. La escritura de Fabri llora hasta gozar su fluidez imparable, como alguien embelesado con los mecanismos de la palabra. Un signo luego de otro y de repente el texto es casi naturalmente una obra de magia, que no teme rozar el ridículo ni la ironía de la seriedad. Así como el ahora, generoso y desconocido, Fabri nos hace un espacio en su libro para invitarnos a pensar, a fin de cuentas, que la escritura puede ser algo digno de atención. Bueno, ahora le doy la palabra a mi autor de esta tarde para que me pueda contradecir, si así lo desea, en algo que haya dicho en la introducción. No, quería darte la bienvenida, Fabri, a esta charla que vamos a tener. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización de esta feria que nos invitó a presentar este libro, que como comentaba acá mi compañera Luciana, fue lanzado en el 2022, recién esta es la primera presentación, por ahora quizás sea la única también. Y bueno, me encantan tus palabras, no sé qué contradeciría si tuviera que hacer el esfuerzo de buscar algo. Me resuena mucho esto de la especulación del resultado como algo que no se pretende buscar al escribir, y totalmente es la apuesta de este trabajo. Bueno, yo les quería contar que
que con Fabri hemos tenido una charla muy interesante que a mí me hizo pensar muchas cosas y de hecho cuando charlábamos él me decía, bueno, me parece que hay preguntas que son muy tuyas, como cosas que me habían surgido a mí como interrogantes a partir de la lectura del libro y que, bueno, me parece que la pregunta y el diálogo es también algo como muy interesante e incluso también a veces hasta un acto creativo, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por un concepto que aparece en el libro, que hemos charlado también con Fabri, que es esta idea de un relato expulsivo. Me gustaría empezar por ahí porque siento que hay algo ahí como medio ambiguo en lo expulsivo, que puede ser algo que excluye, pero también algo que puja por salir. Y me gustaría preguntarte, Fabri, ¿en qué clase de textos o en qué clase de libros o en tu propia experiencia de lectura o de escritura también pensás cuando hablas de ese tipo de relato expulsivo? Bueno, qué bueno pensar también que primero somos lectores, ¿no? Después nos dedicamos a escribir o a editar o lo que sea. Y, y siempre circula esta idea que la dijeron muchos, que es de escribo lo que tengo ganas de leer, lo que me gustaría leer. Y lo bueno de que eso esté tan dicho, pero tan sin aclaración, es que uno va buscando sus propias formas de aclararlo y cuando yo me lo aclaro a mí mismo, digo, bueno, ¿qué es lo que quiero leer? Justamente algo que no sea para mí comida chatarra, ¿no? Como algo que es un poco exagerado plantearlo como expulsión, ¿no? Pero te desafía, mejor dicho, te lo hace un poco difícil para activar tu participación como un lector creador también, ¿no? Un lector receptivo y punto. Eh, y yo quiero ese tipo de cosas. Cuando me encontré con eso en mi camino de lector, no sé, ahora ya mismo se me ocurre Eice Juárez de Sara Gallardo, por ejemplo, que no es que, o sea, es difícil el inicio que tiene. Hay muchos ejemplos, no se me ocurren tantos ahora, pero eh, finalmente ese tipo de textos que desafían al lector para que el lector active su lado creador, eh, parten mucho desde el juego y desde el riesgo. Y para mí esas dos cosas son como pilares fundamentales a la hora de querer escribir. Bueno, a mí me parece como interesante también otra idea que aparece al respecto. Em, Hay uno de los relatos que empieza diciendo este es el peor de los relatos, pero ahí también hay una idea que me parecía como muy central, que era esta idea de que en el desvío está todo, que después de leer el libro uno entiende que puede llegar a ser como algo muy habilitante para escribir, y pensaba, bueno, cómo se habita de manera constante el desvío en la escritura, más allá del sentido, más allá incluso de, nosotros habíamos hablado también de escribir y leer más allá del gusto, entonces pensaba en eso, esta idea del desvío, cómo se escribe, como quizás no tomando el primer camino, sino el desborde. Bueno, primero está bueno pensar que hacer de cuenta al menos que a la hora de crear o de hacer arte, la lógica conductual que pongamos a andar no tiene que ser del todo la que es en la vida cotidiana, digamos. O sea, en la vida cotidiana está visto la frustración, la lentitud, las cosas que quedan discontinuas, las distracciones, los olvidos. Sin embargo, todo eso en medio de una situación creativa puede volverse provechoso y puede ser constructor incluso de calma y de placer. Y bueno, y esto del desvío tiene que ver con eso, porque con eso, poder irse por las ramas, darse ese permiso y abrir y abrir y abrir más el juego, no para, de nuevo, la idea de especulación del resultado, no para pensar qué hacemos, qué elaboramos con la voluntad,
sino más bien qué podemos encontrarnos y así asistir a esa creación, como ser un poco testigo de eso que aparece y no de algo que yo estoy haciendo de manera planificada. Bueno, a mí me parece re interesante eso de la voluntad, porque a veces como creo que ese deseo y esa voluntad puede llevarnos como quizás a evitar ese otro lugar desde el que se puede entrar a escribir, ¿no? Y vos recién mencionabas esto de poco entregarse al juego, ¿no? La escritura como un acto de fe que también aparece en el libro. Y pensaba en este ejercicio de escribir todos los días y que dio lugar al libro, ¿no? Y pensaba en esto, capaz que es una pregunta que surge de un interrogante como muy profundo, pero que me llevó a pensar el libro, si la apuesta, esta idea de entregarse o el riesgo, está ahí en el momento que escribimos o también en el silencio en que esperamos volver a escribir. Qué interesante eso, es como, está buena la pregunta es como esas cosas que uno dice, bueno, no busco para encontrar, sino para estar buscando. Entonces hay preguntas que no son para contestar ya, sino para permitir que habite y resuene. Ahora, ¿qué te puedo decir? Me parece que ambas cosas, o sea, ambos momentos, y eso es algo muy personal y tiene que ver con la relación que cada uno hace con su propia escritura. A mí me gusta, obviamente, ponerme en acción, estar en el momento de escribir y escribir mientras escribo, porque viste que está la idea de que vos escribís mientras lavas los platos, mientras te estás duchando o andando en el bondi y no. Pero este libro se trata de escribir mientras uno está escribiendo y hacer lo que podés con lo que tenés en ese momento. Y así que no sé, de todos modos no, me cuesta pensar en una polarización ahí, pero depende de cada uno, no sé. Sí, no, además creo que también, por ejemplo, pensaba en este ejercicio entre hora y hora, también había una espera, pero, por ejemplo, pensaba que yo era mucho de la idea de escribo mientras no escribo, pero siento que acá hay una escritura como vos decís, ¿no? Del momento, bueno, justamente el libro también se llama Ahora, y hay como una presencia hasta física del momento en que se escribe. Y, y bueno, también pensaba que esa pregunta en relación al tiempo, que es como un tópico que atraviesa todo el libro, y hay para mí dos imágenes que me llamaron la atención, que es la de tener una edad difícil. En uno de los relatos se habla de un poema que se escribió acerca de tener una edad difícil, y otro relato donde se habla de un padre que arma un álbum de la juventud. Yo pensaba ahí como en los tópicos juventud, adultez, vejez, y porque en el libro también hay algunos momentos donde se habla de estar a tiempo, de estar a destiempo. Hay personajes que miran el reloj, que están descoordinados, se habla de la hora exacta, de cómo se va desarmando una hora. Hay algo ahí como recurrente con el tiempo, ¿no? Y pensaba si con el tiempo también va cambiando nuestra relación con la escritura, o cómo fue en tu experiencia. Totalmente, está bueno pensar que con el tiempo la relación propia con la escritura es algo que se tiene que transformar, digamos, ¿no? Vos sabés que iba escuchando algunas cosas que decías y no me acuerdo haberlas escrito, lo cual me parece, es algo que cultivo igual, ¿no? Que en la gente que hace mi taller, que se pueden olvidar de lo que hicieron, que eso tiene que ver con no estar controlando tanto un trabajo, para después de una distancia poder asombrarte de nuevo. Y eso me parece un tesoro, poder asombrarte. Y no sé qué onda con lo del tiempo que aparece tanto acá en este libro. Es más, no fue elaborado, digamos, son cosas que fueron pasando.
sí te podría decir respecto de esto de la edad difícil, que está en un poema, que es un poema de verdad, que inédito. No, que fui pensando cómo suenan las cosas que uno no siente que puedan tener sonido, cómo suena una edad difícil, qué es eso, una edad difícil si todas las edades son difíciles. Eh, y, y después sobre el tiempo, si podemos como abrazar la idea de tiempo enlazándola con otro sentido, como por ejemplo el tacto eh, entramos en una experiencia más poética y salimos de la idea de que solo existe para nosotros la posibilidad de un tiempo que es lineal y nada más, que es un invento. Y ¿para qué desconfiar de eso, no? Para entrar en experiencias poéticas. Sí, sí, yo siento que a veces me pienso en el pasado y hay momentos donde siento que sabía más cosas que la que sé ahora y pienso en un verso de Bolaño que dice que la experiencia es una estafa, porque bueno, creo que existe eso, ¿no? Existe el olvido, existe la posibilidad de renovar una experiencia y este olvido que existe en la escritura, quizás por momentos también a veces es eh, importante a nivel creativo tenerlo con uno mismo para poder volver a asombrarse. Bueno, también otra cosa que me había pasado con el libro, que es un libro cuya experiencia de lectura es muy distintiva, es como un libro muy diferente en cuanto a lo que te propone como lector, ¿no? Entonces, a mí lo que me había pasado es que con cada relato era muy difícil de anticipar lo que iba a suceder o de anticipar un sentido, empezaba en un lugar y terminaba en otro. Yo un ejercicio que iba haciendo, por ejemplo, era tratar de ponerle como títulos, pero al final sentía que el título que le había puesto en mitad de la lectura ya quizás no representaba hacia dónde había ido el relato y eso era como muy interesante también a nivel de lectura. Y siento que cada libro quizás tiene como utopía hacerle algo al lector y pensaba en esto, como qué cosas te gustaría que le pasen a tu lector con este libro, aunque no hayan sido buscadas como en el momento de la escritura, ¿no? Sí, hay por debajo, digamos, de lo que uno quiere hacer consigo mismo, también está alguna pretensión de lo que querés, porque estás en comunicación con alguien, digamos, entonces a mí me gusta la idea de poder contagiar a una persona, digamos, como que, pero no con lo que yo tenga para decirle, sino con un trabajo que pueda ofrecer, que ese trabajo genere, aunque sea por enojo, por emociones negativas, como, che, me voy a escribir, tengo ganas de escribir, ahora esta porquería acabo de leer y yo puedo hacer algo mejor, incluso así, que alguien entre en acción, o bueno, si querés admirar o apreciar algo en lo que ofrezco, bueno, buenísimo también, y que es grato, ¿no? Y eso, o sea, porque hablábamos al principio del lector que es creador, y si eso tiene niveles, bueno, llegar al nivel de ponerse a escribir o querer hacer una pequeña editorial para editar lo que le gusta y que anda circulando y que siente que tiene que ser mostrado más ampliamente. Y pensaba también cómo eso se enlaza con la pregunta anterior, esto de la transformación de la escritura propia. Bueno, qué golazo sería si alguien después de leer algo tan desconcertante como esta propuesta de este libro que estamos presentando ahora, siente que puede cuestionarse al menos cuáles son los mandatos que rigen su escritura y empezar a jugar a desobedecerlos un poco, ¿no? Mandatos como por ejemplo el mandato del sentido. ¿Qué pasa si lo desobedezco? ¿Qué aparece? Bueno, puede aparecer un texto que no me gusta y eso puede desafiar mi forma de atender lo que estoy haciendo, de atenderlo, no de juzgarlo, sino de prestarle atención para, bueno, desplegar ahí la caja de herramientas que uno tiene, la que sea que tengamos, y elaborar la posescritura.
Sí, a veces creo que incluso pensaba en estos mandatos, a veces la estructura, a veces el género de un texto, pueden llegar a ser como muy inhabilitantes al momento de escribir o a veces lo que queremos decir no encaja, o a veces tenemos ganas de decir algo y no sabemos qué, y eso también me parece que está bueno que suceda, o algo que me pareció como muy luminoso cuando charlaba con Fabri, es esta idea de se puede escribir un texto que quizás no te guste, puedes continuar trabajándolo. Me parece como que también es una propuesta que no condesciende ni siquiera con el propio gusto, que a veces puede mediar nuestra percepción para bien y para mal. Y bueno, también pensaba un poco en el rol del autor, ¿no? Porque cuando charlábamos, me acuerdo que habíamos mencionado el texto de Barthes, que hablaba sobre la muerte del autor, y yo pensaba en otra cita de Flaubert, que él dice como que tenemos que escribir para que la posteridad se convenza de que no hemos existido, o sea, como que no haya por ahí rastros del autor, quizás como autoridad en el sentido de Barthes, ¿no? Y pensaba si, y esto también es como una pregunta quizás para debatir, sobre todo por esto, ¿no? De que escribir un texto donde el sentido no es evidente, también es una forma en que el autor deja espacio para el lector, ¿no? Pero pensaba, si podemos hacernos cargo de una escritura sin asumir ese rol de autor o autoridad. Como decir, yo escribí este texto, tiene mi nombre y al mismo tiempo no asumir ese rol de autor como una autoridad. Si es posible conjugar esas dos cosas, ¿no? Sí, es como, lo que pasa es que también ahora estamos presentando este libro que tiene este procedimiento, tiene esta apuesta. eh, yo no, la verdad es que no creo hacer un camino autoral en donde todo sea como esto. Tengo novelas que tienen sentido y que son legibles. Eh, lo que pasa también es que eh, creo que a mí me interesa puntualmente con ahora que la gente no, que lo que llega a leerlo, digamos, no lo aprecie como una obra, sino como un algo contagiante para su propia acción, ¿no? Porque en realidad yo lo que puse acá a andar es la escritura no productivista, aunque sea muy contradictorio porque estamos presentando un libro, o sea, pero ¿qué es no producir cuando escribís? Es que no escribís para hacer un texto, sino escribís para meterte en una experiencia sensorial, digamos, como para entrar en una, como se dice, para, para embriagarte un poco, para zafar un poco, un ratito de este mundo y estar en eso que está pasando mientras lo escribís. Y eso puede ser un mamarracho también, digamos, porque no pretende producir un texto. Entonces, creo que me fui y me pasé como tres casas de tu pregunta, no sé. No, está bien porque estábamos hablando de la relación entre hacerse cargo de un texto y a la vez como poder correrse un poco el rol de autoridad, que en este caso sucede en términos de el sentido, ¿no? Que de todas maneras, yo creo que algo que es interesante es que cuando uno va leyendo, siempre hay como una expectativa latente, ¿no? Lo que pasa acá es que también sentís que estás asistiendo a esa escritura presente, entonces te mantenés también como lector suspendido en eso. Y hay un punto en que no estás esperando el desenlace, por ejemplo, no estás esperando el final sorpresivo, sino simplemente quizás la oración que sigue, porque hay algo también de enlazar oración por oración que yo me acordaba que me habías contado sobre la sonoridad también, como que ibas pensando sonoramente el texto. Entonces creo que finalmente, aunque no haya un sentido en términos convencionales, sí se termina construyendo algo que es momentáneo, que no es absoluto, y que incluso si uno quiere, por ejemplo, recién pensaba en esto de los detalles sobre el tiempo que yo había notado, ¿no?
y que quizás también es producto del momento de lectura. Quizás en otro momento de lectura yo note otros signos, porque probablemente haya otra latencia ahí que me lleve hacia esos lugares. Pero bueno, por eso me parecía interesante, porque tampoco es un texto como que busca ser críptico o como que busca hacer complejo el sentido, para nada. Simplemente es lo que sucede, como vos decís, cuando estoy en la experiencia de escritura sin pensar en el resultado. Así que en ese sentido creo que como lectores es interesante también ponerse en esa situación de lectura, y también un poco quizás despojarse de la forma de leer capaz más convencional, que tiene que ver con eso, ¿no? Como comprender es sacar una idea principal, que mi sentido coincida con el sentido que quiso decir el autor, que por ahí eso sería... pienso que leer de otra manera sería leer por el desvío también. Sí, es que cuando, o sea, lo que no es eso, digamos, es lo expulsivo. Por eso puede ser como la primera impresión de lectura, que cuando uno arranca esta propuesta, puede ser expulsiva porque tenés que desilusionarte o abandonar tu expectativa de encontrar una idea principal y qué sé yo. Y si trascendes eso, es decir, si le das una oportunidad a esto que es extraño, eh, y ahí te empieza a pasar algo, puedes empezar a percibir una música sin querer, digamos, con esto que vos decías de las oraciones enlazadas. Y bueno, a mí yo es que como lector adoro eso, entonces por eso lo cultivo en mí y en otros, lo practico. Sí, además se presiente ese goce y también para mí es un libro que yo recomiendo mucho, sobre todo porque para mí te sitúa en otra situación de percepción, ¿no? Eh, y eso me parece como muy valioso porque es una experiencia también que te llevas para otras lecturas e incluso para escribir también. Eh, Así que pensaba que eso estaba como se comunicaba muy bien, ¿no? Esta forma en la que yo imaginaba que Fabri iba escribiendo el libro, saboreando como cada oración, incluso hay imágenes que son como muy hermosas a nivel poético. Eh, y bueno, a mí que además me encanta leer poesía, me sentía como suspendida en ese presente donde de repente podía leer las cosas de otra manera y llegar también a imágenes como que no venían por el lado de lo racional, sin llegar a ser del todo surrealista, digamos. Es como que incluso ahí hay un desvío porque quizás le oponemos a la razón lo irracional y capaz que incluso ahí hay un intermedio donde por momentos está este libro. Y, y bueno, había una pregunta también que me tentaba hacerte, porque pensaba en esto que me habías contado, de poder leer más allá del gusto. Eh, yo quería saber si te gustaba ahora, a vos como lector. Si me gusta el libro, sí, sí me gusta, pero es un accidente que me guste, o sea, no... eh, y, y pensaba en esto del gusto, que es como que siempre está bueno para mí tomarlo con la mayor de la neutralidad posible, porque es tan móvil y tan inestable el gusto. O sea, la semana pasada me gustaba algo que ahora me parece, ¿viste? Como, y puede volver a gustarme el año que viene, lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué hacerle caso a eso que se mueve tanto? Me parece que es arena movediza, no podemos hacer pie en, en que me tiene que gustar un trabajo. Eh, y ahí es cuando tiene tanto sentido esto de que la forma de atención esté desafiada. Hemos aprendido a atender todo de una manera que es como, bueno, siéntense, presten atención y
y a veces la cosa no es tan así, ¿no? O sea, te empieza a pasar algo si de pronto yo no entendí tu pregunta, pero me pasa algo con tu pelo que se salió así y encontré una forma. ¿Y por qué eso es no atender? Digamos, ahí la atención está jugando y eso es muy útil para la creatividad, aunque sea inútil para ser empleado, ser alumno, ¿no? Sí, aparte la atención está muy ligada con la quietud y hasta con el silencio y con la pasividad. Es como que siempre que se pide en ciertos contextos prestar atención es mantenerse sin interrupción, ¿no? Como no interrumpir, no intervenir. Y como vos decís, la atención puede ser también hasta creativa, performática, también se puede atender como por esta idea del desvío. Así que siento que también por eso me parecía que el título tenía mucho que ver con eso también, con una forma de atender, estar en ese presente. Perdón, pero viste que hablábamos de la cita de Bartés y esto de la muerte del autor, ¿no? O sea, también yo lo que menos quiero es que haya un lector que agarre este libro y quiera adivinar qué quise decir, es como un bajón. O sea, olvídate de mí y conectar con lo que te está pasando. ¿Qué sentís vos, digamos? Yo no existo más. Eso. Y ahí tu atención también está desafiada. Sí, sí, porque también es una manera, bueno, creo que él decía como que en la muerte del lector estaba el nacimiento del lector, que es un ejercicio también muy habilitante para encontrarse uno también en lo que lee y no tratar siempre de hacer coincidir el sentido de uno con el sentido de otro. Eh, Así que bueno, si las preguntas por ahí fueron tan específicas es porque es un libro también que invita a interrogarse desde un lugar para mí como muy personal, ya sea desde el lugar del lector, desde el lugar de escritor. A mí me apeló por ambos lugares y bueno, realmente tiene imágenes muy originales, tiene relatos muy sonoros, casi que ningún texto se parece a otro, eh, así que la verdad estoy muy contenta de haberte acompañado, Fabri, a presentar el libro y te animas a leer algo. Bueno, sí, pero yo también estoy muy contento y muy agradecido de que vos me acompañes porque me interesaba mucho tu lectura, o sea, en las letras locales estás referenciada como una poeta y esto teóricamente sería narrativa, aunque sea medio... Y viste que está esta como subcategoría de cuento de poeta o novela de poeta que tiene como otro toque ahí distinto a lo que hacen los narradores con sus vicios. Entonces digo, bueno, ¿qué puede leer la Luchi? Aparte de que también me gusta hacer cosas con gente que aprecio. Eh, Eso, como tu lectura y di, bueno, nada, no fallé, porque las preguntas que pudiste hacerme son tus preguntas, no son preguntas genéricas y eso a mí me encanta, lo valoro mucho y lo agradezco mucho. Bueno, voy a leer uno. Eh, Gracias. Ayer a la mañana desayuné bajo la lluvia, un café cargado, dos bollitos, un vaso de soda. Caía la lluvia por fuera y en la mirada de la gente un encanto visible florecía de manera contagiosa. La idea de desayunar en soledad se asocia a la vejez. Mañana voy a hacerme cortar el pelo y espero que con eso mis canas dejen de andar tan escondidas. ¿Les gustarán a los demás mis canas tanto como a mí? Quisiera más canas, tantas como sean posibles, incluso más de lo posible para la edad que todavía tengo. La lluvia que me rodea me recuerda a un poema que escribí hace unos años pensando en un amor mucho mayor que yo, pensando en él de manera nostalgiosa. El poema hablaba sobre tener una edad difícil y sobre la dificultad
sobre la afinación del oído emocional para identificar y conectar con el sonido y la melodía de esa edad difícil. Puedo imaginar cómo sonaría una edad difícil, siempre y cuando no sea mi edad actual. Creo que desconocer la edad actual ayuda a vivirla de verdad, es decir, desde adentro. Porque ¿qué edad no es difícil? Entonces, un sonido imaginario se enlazaría a la experiencia sensorial de una edad futura, mientras que para una edad ya transitada haría falta conectar con un sonido revivido y revivirlo con los anteojos del extrañamiento más alto. Estoy ahora adentro del café que me tomé ayer a la mañana. Soy parte de su atmósfera. No evitaría nada si tuviera el poder de hacerlo. Por lo menos no evitaría nada en relación con la mañana de ayer, tan perfecta, tan lluviosa, tan leve, apacible y convocante. Pero la imaginación me está diciendo que puedo ser un café particular y no cualquiera, ni siquiera ese, que es parte ya del pasado. Ser un café, mi propio café, el café encapsulado en todos los tiempos paralelos, no tiene por qué tratarse de una experiencia desprovista de cosa extraordinaria. Por eso, soy un café generador de poder. Quien me tome puede viajar al pasado para modificar algo en el curso natural de los acontecimientos. Para probarlo, pongo a disposición a aquel Fabri de ayer a la mañana, en su situación matutina, de lluvia plena y cargada de poesía. Me voy a dejar tomar por él. Simplemente voy a entregarme a ese designio, sobre todo para saber qué se siente. Espero mi momento. El tiempo que le pertenece a esta espera mía se asemeja a un volumen sólido. Quiero ser un café que no espere dentro de este tiempo tan poco permeable. Pero no pasa nada si me enfrío hasta donde tengo conocimiento. Fabri me endulza, indeciso, derrama partes de mí por afuera de la taza, cubre el enchastre con una servilleta que apoya sobre el platito para que haga absorción. Y llegó el momento. Me despido de esta escena. Adiós a la lluvia, adiós a esta mañana del recuerdo. Mi viaje hacia el interior de este cuerpo tiene consigo la carga de lo irreversible y sin embargo lo asumo con entereza y cierta soltura desconocida hasta para mí mismo. En ese viaje sé que cuento conmigo en forma de pregunta. Para cuando Fabri cuente con su poder, espero sepa advertirlo y utilizarlo sin exceso. Yo ya no seré yo para entonces, por ende no podría avisarlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que haya pensado a partir de lo que estuvimos charlando. Si no, bueno, le agradecemos la escucha. Yo los invito insistentemente a que lean este libro de Fabri y en general todo lo que escribe. Y también pensar a lo que nos invita el libro, ¿no? Que me parece muy habilitante y también muy novedoso. Y bueno, gracias Fabri por permitirme estar con vos. Bueno, muchas gracias Luchi por ser la mejor presentadora de ahora y por ser una compañera todos estos años también, y gracias a quienes se acercaron y bueno, espero que busquen el libro y lo disfruten mucho. Gracias. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo conseguimos? Qué buena pregunta. En la tienda de La Cascoteada, que es la editorial en la que trabajo. La página web es lacascoteada.com.ar y bueno, ahí hay mucho material de literatura de acá del NOA y ahí está, ahí lo encuentran. Hay pocos ejemplares, así que... Está también en el stand de las editoriales independientes de acá de Tucumán, también se consigue. Vamos
damos cierre a la mesa de la presentación del libro. Muchísimas gracias a Fabricio y a Luciana. Bueno, hay que pararlo.